Cuando escuchaba a uno de los colegas que nos han antecedido, comenzaba a pensar más puntualmente de que cada vez los tiempos resultan ser más complejos. Y cuando los tiempos resultan ser más complejos en la dimensión política y social de un país, pues lo acompaña el proceso de profunda rendición de cuentas. Y por eso yo quisiera atemperar mis palabras en algo que probablemente no sea el tono del discurso, pero creo que la sociedad panameña ha avanzado y la lucha continúa, por cierto. El diputado Cedeño estableció el parangón entre las personas que dominen el derecho público, que tengan conocimiento del derecho administrativo. Y puedo estar coincidiendo en parte con su exposición. Sin embargo, es característico, absolutamente visible, que muchas de las autoridades que actualmente y que en el gobierno anterior regentaban posiciones clave dentro de la gestión pública no tenían tal competencia pública. Y que pareciera que en el caso de una persona que produzca su actividad en ese derecho privado, pudiera entender en base a lo que él considera de los negocios, lo que realmente para una empresa significa actuar debidamente y no quebrar. Nosotros aquí estamos hoy haciendo uso de las prerrogativas que nos confiere la Constitución, particularmente, como ya lo hemos señalado, en el artículo 161, numeral 5. Y supongo que por lo que redacta muy inteligentemente la Constitución de la República de Panamá en cuanto a la separación de los poderes, confiere esa distinción a la Asamblea Nacional de Diputados, e incluso ni siquiera le confiere lo que pudiese ser una alternativa en una probable futura reforma constitucional, que signifique que la persona que nosotros nombramos también sea producto de su remoción por unas 2/3 partes de esta Asamblea, cuando el mismo no se vincule a los hechos que les corresponden por Constitución y por ley velar. ¿Y por qué se lo digo, Presidenta? Porque desde la figura que yo entré a este Parlamento como suplente de diputado, he visto pasar contralores como el licenciado Kuniewski, como el licenciado Vallarino, como el nefasto contralor Federico Homber y el actual contralor de la República. Fue una decisión de la Asamblea Nacional de Diputados eminentemente política. Creo con sinceridad que la primera vez que eso no aconteció en los últimos 3 lustros fue con la figura del actual contralor. Y por eso yo me ciño hoy al respeto a quienes diligentemente presentaron sus hojas de vida ante esta Asamblea, pudiendo pensar sin duda alguna de que no tenían un chance más allá de lo que es el espectro político que pueda que decida hoy la designación. Y entonces yo me aboco a pensar que esa designación, que tiene un fundamento político sin duda alguna, político, no solamente porque lo certifica el órgano más político que tiene este país, sino porque va de la mano y del acompañamiento del órgano ejecutivo. Porque eso no fue lo que aconteció en el gobierno anterior
cuando esta Asamblea decidió por la figura del actual Contralor. Y si ese estilo y esa planificación del gobierno y del pueblo panameño, que lo dijo contundentemente, aunque lo repitamos 1000 veces, que deseaba y quería un cambio en la gestión pública y decididamente hacia la fiscalización. Entonces yo entiendo que su designación debe ir de la mano de los pilares de la transparencia, de la gestión pública eficiente, de la probidad y la fiscalización oportuna y objetiva, que no es lo que ha venido aconteciendo en los últimos 5 lustros. Y cuando el pueblo votó por ese cambio de sus autoridades, desde el presidente, desde los diputados, que aquí había 60 compañeros que querían regresar a esta asamblea y solamente regresaron 9. Y cuando había 500 compañeros representantes que quisieron, 689, de los cuales regresaron menos de un tercio a su Cámara y a su comuna capitalina. Entonces yo comienzo a pensar que en realidad tenemos que ceñirnos en esta ocasión a lo que estipula el artículo 55 de la Ley 32 del 84, en donde responsabiliza, señora presidenta y colega, al Contralor General de la República para que ordene las investigaciones encaminadas a determinar si la gestión de manejo de fondos y demás bienes públicos se ha realizado de manera correcta y de acuerdo con las normas establecidas. Que presente las denuncias y demandas que sean necesarias para el cumplimiento de las funciones de la Contraloría General cuando sea necesaria, de acuerdo con la ley, y que el Contralor otorgará poder a uno de los abogados de la Contraloría General para este propósito. Informar al órgano ejecutivo sobre el estado financiero de la administración pública y emitir conceptos sobre la viabilidad y conveniencia de la expedición de créditos suplementales o extraordinarios. Y por último, elaborar y presentar al Consejo de Gabinete, conjuntamente con los ministros de Hacienda y Tesoro y de Planificación y Política Económica, un plan de reducción de gastos cuando consideren fundamentadas el total efectivo de las entradas. Nada de esto ha ocurrido plenamente en los 3 últimos lustros. Nada. Absolutamente nada. Y me consta porque hoy, si hubiera un termómetro, parámetro para medir la fuerza o la contundencia de la gestión, estaríamos plenamente de acuerdo que es deficiente, así como la ciudadanía pueda que mida a la Cámara de Diputados en alguno de sus componentes. He revisado la hoja del señor Carlos Barzallo y su perfil reúne los requisitos que se impone no solamente en la ley o en la Constitución, sino que se impone dentro del estilo de conducción y planificación que exige el pueblo panameño en materia de probidad, de gestión eficiente. Veo que es integrante del Instituto de Gobierno Corporativo y detrás de él lo sigue la academia, sin duda alguna. Medio gobierno participa de ese Instituto de Gobierno Corporativo. Tiene perfil. Examino la hoja del distinguido postulado Anel Flores y puedo remitir que tiene perfil académico y que su vida
encomendado a las tareas iniciales allá en su puerto al muelle de Chiriquí, lo han posesionado como una persona de lucha. Conoce la realidad económica del país desde la perspectiva privada. ¿Qué lo desune? Con sinceridad se lo expreso. La capacidad de generar consensos. El señor Carlos Barzallo, no sé si a otros de los diputados de esta Cámara no se ha permitido ni siquiera invocar un espacio de tiempo para presentarse respetuosamente y responsablemente ante las personas que tienen que elegirlo. Y la política me ha enseñado que para el respeto de las personas y de los escenarios, la persona tiene que presentar su voto, su deseo de voto y complementarlo. Porque cuando no lo hace, no solamente se encamina el hecho de que la mayoría de los contralores que hemos sacado en los 3 últimos lustros se van a plegar al Ejecutivo. Y cuando se plieguen al Ejecutivo harán lo necesario para satisfacer la demanda del Ejecutivo en un país presidencialista. Pero no irán a satisfacer la modernidad de los procesos que exige la Contraloría. No irá hacia allá, no irá a crear la transparencia a través de la tecnología, no irá a fortalecer la institucionalidad para dejar las prácticas conocidas atrás, no irá hacia el fortalecimiento de la gestión de los recursos humanos para producir réditos que espera la comunidad. No es posible que en la Contraloría de la República existan escafit que estén por años y de años en procedimientos absolutamente manuales que permiten la discrecionalidad y la inclusión de la corrupción. Hemos estado velando de manera reiterativa, señora presidenta y colegas, por casos de salud en donde el evaluador verifica el escafit, lo manda a subsanar y cuando regresa subsanado le vuelve y le planta otras observaciones. Y pudiéramos decir, bueno, eso no importa, vamos al debido trámite, vamos al debido proceso, pero lo que quiere este país es que se limite y se conculque de una vez por todas la discrecionalidad del funcionario, incluyendo al Contralor de la República, para que no se convierta precisamente en un haz de conveniencia y de satisfacciones y de pago de favores, o a quienes los nombran aquí como Asamblea Nacional o al Ejecutivo que lo tiene pendiente. Y eso es lo que ha pasado aquí. Y por eso no hay rendición de cuentas. Y por eso se va a una descentralización paralela sin que alguien pueda poner el punto sobre la I. Y después la responsabilidad recae en quienes probablemente no decidieron ni tampoco recibieron descentralización. Pero hay que callar y no otorgar, callar. Pero aquí está el tiempo. Aquí está el tiempo y espero, señor Anel Bolo Flores, y disculpa que lo tutee, que usted, por encima de las conveniencias, de las amistades, porque usted sigue siendo de un partido afín, pero yo debo colegir que usted, habiéndolo sido, usted certificó su oposición a un gobierno que tenía PRD, pero no era PRD. Y que hoy tiene que aguantarse 20.001 réplicas por personas que no supieron hacer lo que Omar Torrijos predicó en este país. Y que se fueron por la línea de la conveniencia, del aplauso, de los favores personales. Así que yo hoy le solicito a usted que le voy a dar mi voto, porque Carlos Barzallo a mí no me lo pidió.
Y si me lo hubiese pedido y sustentado, probablemente estuviéramos considerando las opciones. Y en la política hay que saber pedir el voto para recibir o no recibir. Así que, señora presidenta, yo concluyo. Para que el Contralor realmente haga su trabajo de manera ecuánime, licenciado Anel Polo Flores, no dudo de esa capacidad, y que sus grandes méritos en el sector público usted lo acoja dentro de la realidad de una Contraloría que tiene que verificar la modificación a su ley orgánica 32 del 84 y de una Contraloría que sea eficiente, de puertas abiertas y que disminuya o elimine o conculque esta corrupción que le vulnera derechos a los ciudadanos panameños y que nos vayamos del estilo y de la planificación que hoy el presidente esboza. Porque una cosa es esbozarlo, decirlo, y otra cosa es cumplirlo. Así que ese rol independiente, ese rol imparcial, ecuánime, neutral supuestamente, porque no hay nada neutro en esta vida, o es blanco o es... Un segundo para que termine la idea. Ya, entiendo. Así que, con mucho respeto al licenciado Carlos Barzallo, que veo sus hojas, en la vida nunca hay que pensar que yo puedo mirar por encima de mi hombro o por debajo de mi hombro, porque son las personas que son muchísimo más capaces que nosotros en cantidades, y hay que aprender a pedir el voto y a presentar las propuestas para que nosotros podamos reconocerlo. Así que mi voto decidido es hacia una persona que sí lo ha pedido y que sí conozco su vida por la presentación de su hecho, y que no quiero absolutamente nada en la Contraloría, más allá de que haga lo verdadero, no por unos diputados solamente, no por unos sectores, sino por todos, porque eso no es lo que ha acontecido en los últimos 3 lustros de la realidad por la cual estoy aquí en la Asamblea Nacional. Gracias, presidente. Gracias, diputado, por su intervención. Continuamos, le ofrecemos la palabra al honorable diputado Jorge Bloise. Buenas tardes, diputados. Basta de la excusa barata de que no me pidió el voto. El Contralor no da un cargo de elección popular. Usted sí tiene que pedir el voto. El Contralor no es necesario que pida el voto porque él no va a ningún puesto de elección popular. Basta con revisar las hojas de vida, colega, para darse cuenta quién tiene el mérito académico y profesional para desempeñar ese importante rol. Yo espero que nos pongamos serios. Lo hicieron el 1 de julio y lo quieren volver a hacer. Hacer ver que el que no pide el voto no tiene derecho a merecerlo. Cuando revisamos sus hojas de vida, nos podemos dar cuenta fácilmente a quién podemos darle este cargo tan importante que por 5 años se prestó a un solo partido político a seguirle el juego. El señor Flores, no lo conozco, pero sí le dejo un mensaje. Yo espero que eso que comulga con el señor Solís de haber corrido a las primarias del PRD sea lo único que comulgue con él, porque el señor Solís fue partícipe y fue cómplice de la destrucción del erario de nuestro país. Le robó oportunidades a todos los panameños, le robó oportunidades a los panameños y panameñas humildes. Este voto, señores y señoras, no se pide. A mí, el señor Carlos Barzallo no me pidió su voto, pero basta con leer su hoja de vida, su robusta hoja de vida, en la que ha hecho seminarios y conferencias en, por ejemplo, la Fiscalía General de Cuentas de Panamá, con la conferencia Prevención de la Corrupción, Buenas Prácticas en Panamá y la región, en el Tribunal de Ética de El Salvador, Integridad Pública, un nuevo enfoque sobre la ética y el cumplimiento en el sector público, en el American Chamber of Commerce, con proceso y consecuencias de que Panamá continúe en la lista europea de jurisdicciones con el alto riesgo de blanqueo de capitales. También en el Instituto Superior de Judicatura,
ética judicial, transparencia y rendición de cuentas. En la CAPADESO, en la Cámara Británica de Comercio de Panamá, en las universidades públicas y privadas. El señor Carlos Barzallo es doctor en Derecho y ha tenido durante su vida la oportunidad de aportar al país desde diferentes cargos públicos y privados. Fue presidente del capítulo panameño de Transparencia Internacional, Fundación para el Desarrollo y Libertad Ciudadana. También representó a nuestro país por varios años como director de Riesgo, Ética e Independencia de una de las firmas auditoras más importantes. Fue presidente de la Comisión Nacional de Valores. También como abogado ha ejercido en numerosas prácticas donde se rige la auditoría para entes privados y públicos. Tiene una maestría en Derecho Comercial y es licenciado en Derecho y Ciencias Políticas, graduado como summa cum laude. La hoja del doctor Carlos Barzallo son 15 hojas. No voy a leer todos los méritos que tiene, pero yo sustento mi voto para que ya se acabe esa excusa, que es lo que quieren decir en 5 años, que es que no me pidió el voto. Lo hicieron hace 1 mes y medio cuando esto empezó. Pero yo creo, señores, colegas, con mucho respeto, tenemos la oportunidad de escoger bien. ¿Por qué la necesidad de que te pidan el voto? ¿Cuál es esa excusa? Aquí hemos ratificado cuántas autoridades y cuántas le han pedido el voto. Lastimosamente no está el colega Adames. Pero yo le quiero preguntar cuántas de las autoridades que hemos ratificado le han pedido el voto y se lo ha dado. Entonces es una excusa barata. Y lo digo para que el país lo sepa. Para que el país lo sepa, porque el cargo del Contralor justamente no debería tener que pedir el voto a ningún diputado. Deberíamos tener la oportunidad de leer su hoja de vida, compararlas, entrevistarlos y escoger al candidato que tenga la solvencia moral y la capacidad académica y profesional para desempeñar ese importante rol. Por eso, habiendo tenido la oportunidad de comparar las hojas de vida, habiendo tenido la oportunidad de, con la convocatoria pública que hizo esta bancada, entrevistar al señor Carlos Barzallo y preguntarle lo que me preocupa de la Contraloría, sustento mi voto a favor del doctor Carlos Barzallo, pidiéndole a los colegas que sean conscientes de la decisión que tomamos este día, la histórica decisión por 5 años de escoger el que maneja el recurso de todos los panameños que están golpeados, que están sin trabajo y que han visto la fiesta que hubo los últimos 5 años. Muchas gracias. Gracias por su participación, honorable diputado Blois. Ofrecemos